Buenas tardes, hola, saludos. Bienvenidos a esta masterclass de administración de ensamblajes en SolidWorks. Me presento, mi nombre es Jaffer Rodríguez García y formo parte de la comunidad de computación del Golfo, de la universidad y del bachillerato tecnológico. En esta presentación vamos a explicar el por qué administrar de manera eficiente tus ensamblajes dentro de un software de diseño de piezas, pero también vamos a explicar cuáles son las áreas de aplicación del software y sobre todo por qué hoy en día es tan demandante este tipo de softwares en la parte productiva. SolidWorks, como mencionamos, es un software de aplicación CAD/CAM en sus siglas, que significa diseño asistido por computadora, que es toda la parte de dibujo técnico que en su momento los que han tenido la oportunidad de estudiarlo, en el cual antiguamente pues era una hoja de papel, lápiz y regla, ahora se puede llegar a manejar de manera digital. Y la parte CAM, que es la parte de manufactura, pues es toda esa aplicación en la parte de los códigos para poderlo utilizar en máquinas CNC de manufactura, ya sean impresoras 3D, fresadoras o cortadoras láser. Entonces, este software aplica esas dos herramientas. SolidWorks entra también y se puede utilizar en las áreas de la mecánica, como mencionamos, la parte de manufactura de piezas y el ensamblaje. Se puede utilizar en la parte de arquitectura, sobre todo en los modelos de fachadas, y hoy en día en la arquitectura moderna se utilizan mucho tipo de modelos, podremos decirlo, de infraestructura industrial, en el cual este tipo de softwares ayuda muchísimo a hacer el levantamiento y poder simular su esfuerzo o tensión, sobre todo en condiciones ya sea de temperatura o muchas veces de movimientos de tensión. Entonces, en la parte de ingeniería civil, de igual manera, para poder llegar a evaluar y diseñar un material, pues se requiere utilizar el polímero o material correcto y también someterlo a esfuerzos. Entonces son softwares muy utilizados en esta área. En la parte de la información geográfica y cartografía, de igual manera este tipo de software es muy utilizado, ya que uno puede hacer un levantamiento por coordenadas y puede llegar a simular ya sea todo un ecosistema, ya sea terrestre o marítimo, y permite hacer, en este caso, simulaciones de navegación, simulaciones igual de manejo, en el cual uno puede prácticamente estar en el entorno real, pero desde una parte digital. También se ve en la parte de la ingeniería eléctrica y electrónica. Este tipo de software también nos permite poder diseñar los componentes eléctricos y no nada más diseñarlos, sino también poder ver su calentamiento de uso. Uno puede hacer flujo, en este caso, de energía, y poder, en este caso, también poder ver cuánto puede llegar a durar un material que en este caso se está llegando a utilizar. Hoy en día también se está utilizando mucho en la rama de la salud, sobre todo en la parte de la bioingeniería, para la creación de prótesis, en el cual ya también se manejan de manera electrónica. Entonces, esa parte del diseño de prototipos de prótesis también está abarcando mucho en la parte de la rama de la salud. Entonces, la verdad, se utiliza en muchas áreas, y sobre todo que esto apenas está comenzando, porque el tema de la impresión y el diseño y manufactura puede llegar de aquí a unos años a ser ejemplos, por ejemplo, de la creación de un producto. Hoy en día conocemos que grandes países, sobre todo en la parte de manufactura, podríamos decirlo como China, en el cual tiene grandes fábricas. Antiguamente, como mencionábamos, el tema de la computación, solamente las grandes empresas tenían una computadora. Hoy en día una computadora lo pueden tener todos en casa, y para eso vamos también en la parte de la manufactura. Hoy en día solamente las fábricas son las que tienen esas celdas, pero en un futuro uno va a poder tener una mini celda de manufactura en casa, y cuando uno quiera pedir alguna pieza, algún componente, alguna refacción, pues ya no va a tener que enviarnos directamente la pieza desde la fábrica de otro país, sino que uno va a poderlo imprimir desde su casa, y en este caso pues agilizar el proceso de
de creación y sobre todo de envío de piezas. Entonces sí va a ser todavía un entorno todavía más flexible en el uso de estas tecnologías. Y esto pues es debido a la gran demanda, en este caso de producción y de diseño de este tipo de elementos. Las industrias les gusta mucho utilizar este tipo de tecnología, primero porque las piezas son más precisas, más ágiles y sobre todo pues se hacen con mayor rapidez. Esto debido a que a la hora de hacer los estudios de prototipos ayuda mucho también a disminuir los costos. Cuando una empresa entra en el proceso de prototipado y comienza a hacer pues diversas versiones de su producto, si lo hiciera de manera física y lo somete bajo diversos esfuerzos, pues dependiendo de la cantidad de prototipos que uno empieza a hacer, es la cantidad de presupuesto o gasto que se considera en ese producto. Entonces, el poderlo simular en este tipo de software de manera digital, uno puede hacer demasiados estudios o análisis de prototipo y sin importar cuántas veces queramos, el presupuesto de costos va a ser muy mínimo, sobre todo porque todo lo estamos haciendo de manera digital. Entonces, esto es una herramienta o una tecnología que las empresas poco a poco van a ir adaptando, sobre todo en la parte de la manufactura y creación de productos. Aquí en Computación del Golfo consideramos que este software es de gran ayuda a nuestros alumnos, sobre todo porque lo enseñamos en formación para el trabajo. Vienen alumnos que tienen esa aspiración porque les piden el ser cadistas y eso les permite a ellos poder tener oportunidades de trabajo en diversas industrias. En la parte del bachillerato tecnológico lo enseñamos este software en nuestra carrera técnica de mecatrónica. Los chicos aprenden a diseñar sus piezas, aprenden a manufacturarlos y esto el día de mañana les va a dar unas buenas bases el día que quieran ellos estar en la universidad o si ya quisieran emprender o estar en la parte de la manufactura industrial, salen ya desarrollados con estas habilidades. Y en la parte de la universidad, mecatrónica industrial, de igual manera es de mucha importancia este tipo de software debido a que para poder diseñar sus diversos productos en las celdas de manufactura, tanto como mencionamos impresoras 3D, cortadoras láser o fresadoras, este tipo de softwares es muy importante el poderlo utilizar. Entonces, sí consideramos aquí en Computación del Golfo que es una herramienta que les sirve mucho a los estudiantes, sobre todo para la aplicación y la solución de problemáticas que tienen hoy en día la empresa. Ahora, antes de comenzar con el tema de la administración de ensamblaje, sí es muy importante mencionar qué otras soluciones da SolidWorks. Como mencionamos, el principal aportación es el tema del diseño, ensamblaje y la parte de manufactura. Pero también hay otras funciones, sobre todo en la parte de manufactura, que es la parte de la fabricación mecánica de la pieza, nos ayuda también a el poder considerar cuáles son los materiales o en este caso polímeros que podríamos utilizar en la pieza. Muchos softwares de diseño 3D te pueden hacer una, podríamos decirlo, calcomanía o en este caso fachada física de la pieza, pero SolidWorks te mete también la facilidad de poder aplicar una propiedad física al elemento. Entonces, si yo tengo ya sea una pieza de tal material, ya sea acero, madera, puede ser hasta cristal, la pieza obtiene las propiedades físicas que tendría realmente la pieza, ¿no? Y al ser más real la pieza con sus propiedades, uno puede someterlo a esfuerzos de simulación y los resultados, sobre todo, van a ser más precisos, que es lo que le interesa hoy en día a las empresas. No solamente a la hora de poder crear la pieza, también permite, como mencionamos, poderlo llegar a simular, sobre todo a muchas condiciones, ya sea temas de temperatura, temas de tensión, tomas de estiramiento. Se puede poner un objeto bajo presión, se le puede manejar, en este caso, flujo de fluidos, de gas. Entonces, SolidWorks sí te da las condiciones más reales para poder hacer que tu pieza pueda estar bajo las condiciones de simulación más precisas. Entonces, esa es otra gran habilidad que nos ofrece, o herramienta que nos ofrece el software. Y
nos permite sobre todo, como mencionamos, hacer la cantidad de prototipos que queramos. También otra gran herramienta que nos ofrece es el impacto medioambiental. Eso muchas veces no lo consideramos. Cuando creamos un nuevo modelo, hay ciertas condiciones o reglamentaciones donde te debe permitir, bueno, cuánto va a ser la durabilidad del producto y sobre todo qué impacto va a generar al medio ambiente. Entonces, el software te permite esa evaluación. En dado caso que nuestro componente o nuestro objeto contamine mucho, también da esa herramienta de poderte aconsejar un polímero lo más similar a tu producto y sobre todo que respete esas condiciones medioambientales. Es algo muy interesante que ofrece este tipo de softwares. La herramienta también se utiliza para la creación de poder simplificar toda la base de datos de creación del prototipo. Cuando uno va a generar una pieza, literalmente es como un cuadro, como si fuera una pieza de mármol, y el hecho de poder hacerle cortes, extensiones, chaflanes, barrenados, pues van en este caso participan muchas máquinas, sobre todo en la parte de manufactura, herramientas, cortes. Entonces el software te permite poder también crear un registro de cuáles son los procedimientos y en cuántas fases se necesitarían para poder crear la pieza. Entonces, la verdad que SolidWorks sí es un software muy completo y permite sobre todo dar todas estas soluciones. Y esto es nada más una parte de lo que puede llegar a ser la paquetería completa, ¿no? Existen todavía otros módulos donde se pueden hacer más simulaciones, se pueden hacer bajo condiciones todavía más precisas y como mencionamos, la finalidad de este software es poder generar la simulación lo más real posible del objeto. Ahora, vamos a explicar el día de hoy el primer punto, ¿no? La importancia de la administración de ensamblajes en SolidWorks. Algo que nos topamos muchas veces a los que se dedican ya en temas de diseño de piezas o animación 3D, es que cuando uno va a crear una pieza, lo hace todo en un solo modelo, ¿no? O en un solo archivo. En este caso, pues, pone los elementos, los une, les pone sus relaciones y al final, pues, se ve todo el tema ensamblado, ¿no? A lo mejor como vemos en este ejemplo, en esas imágenes, muchos programas nos lo permiten hacer en un solo archivo, pero ¿cuál es la problemática o la desventaja de poderlo simular todo en un solo archivo? El problema es que el día de mañana, que cuando uno envía el material a una empresa y la empresa te dice, oye, es que quiero que me modifiques tal perforación, o sabes qué, que quiero que esa rueda no sea más chica, o sabes qué, la pieza que se encuentra dentro del ensamblado necesito que lo modifiques porque no embona. Entonces el poder nuevamente hacer esa modificación nos puede ser muy tedioso, sobre todo porque un ensamblaje de piezas puede ser desde dos piezas que se unen, pero sobre todo, por ejemplo, cuando uno quiere hacer un motor, al final de cuentas pueden ser más de 1000 piezas ensambladas. Entonces, entre más complejo sea, en este caso, la máquina, el diseño, el prototipo que vamos a diseñar, pues la mayor cantidad de piezas que uno puede llegar a tener y se va, en este caso, dificultando un poco la administración cuando uno quiere ya hacer alguna modificación meticulosa. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a mostrar cómo están administrados las herramientas, o en este caso las piezas que se necesitan para poder hacer el ensamblaje, y posteriormente ese ensamblaje forma parte de otro ensamblaje más grande. Entonces esa es otra de las habilidades que permite hacernos SolidWorks, y nos permite estructurar correctamente la cantidad de piezas que se necesita para la creación del producto. Vamos a abrir SolidWorks. Aquí de hecho ya tengo un ejemplo para el ahorro del diseño. Tenemos lo que es una bicicleta. Lo que podemos observar, este ensamblaje está compuesto por 108 piezas. A lo mejor no lo llegamos a ver nosotros de primera instancia y vemos nada más el tema, pues, de que el manubrio, el asiento, la base, el tema de los frenos, la cadena, la parte de las ruedas.
pero todo este componente está en este caso involucrado más en ensamblajes. De hecho, en esta parte están involucrados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ensambles que están compuestos todavía por más piezas. Entonces, realmente el poder nosotros modificar, por ejemplo, si quisiéramos modificar este resorte o si quisiéramos modificar el barrenado de alguna pieza, por ejemplo, del tema del rin del freno, entonces se nos dificultaría si lo hiciéramos en un solo archivo. Para eso tiene que ser parte de otros ensamblajes. Por ejemplo, en el tema de la rueda, lo vemos aquí. Esto es también forma parte, en este caso, de la bicicleta, pero esto no está creado en un solo archivo. Este también está considerado 3 ensamblajes. Entonces, podremos todavía administrar esos ensamblajes o crear subensamblajes que nos permiten todavía poder hacer correctamente una modificación de una pieza. Entonces, desde un principio uno puede llegar en la creación de la pieza. Por ejemplo, aquí tenemos la pura rueda. En su momento SolidWorks permite poder hacer las modificaciones que se tienen que hacer, en el cual pues esta pieza está compuesta pues ya sea de matrices, simetría, el tema de barrenados. Entonces, cuando uno va creando las piezas por separado, aquí tenemos la rueda, aquí tenemos en este caso el rin del freno, aquí tenemos la parte del hub, la parte que genera la parte del freno. Entonces, cuando uno tiene ya estos 3 elementos, uno puede crear como consecuencia esta parte de acá. Entonces, ese podríamos decirlo nuestro primer ensamblaje. Aquí tenemos otro ejemplo. Si quisiéramos hacer el tema de el amortiguador, este amortiguador está compuesto por 6 piezas. Entonces, estas 6 piezas, si nosotros quisiéramos verlo de manera independiente, pues aquí vemos lo que está la cubierta del émbolo. Aquí está en este caso el empaque. Aquí vemos el resorte y sobre todo aquí vemos las propiedades. En algún momento, si uno quisiera modificarlo, pues aquí nos permite esa facilidad de hacerlo pues de manera más precisa, ¿no? Sin tener que ver todo el modelo, porque al final de cuentas eso haría mucho más lento nuestro diseño. Entonces, igual, ¿no? Aquí está la tapa y la parte del émbolo, en el cual va insertado el resorte. Entonces, todo eso es compuesto y forma nuestro ensamblaje del amortiguador. Estos elementos, ya cuando están ensamblados, pues ya nos permite poder manipular y hacer un ensamblaje mayor. Entonces, como mencionamos, este tipo de estructuras son las que se deben manejar para poder tener una correcta administración. Y bueno, SolidWorks permite eso. En el momento cuando uno quiere crear un nuevo archivo, pues ya te lo va manejando, ¿no? Desde que uno va creando las piezas, va creando la cantidad necesaria de elementos que se requieren para el ensamblaje, y ya cuando uno va a hacer el ensamblaje ya empieza a hacer esa unión de piezas. Entonces, el software sí te permite crear ese hábito de ensamblaje para poder hacer las modificaciones de una manera más ordenada. Entonces, esto es prácticamente una de las grandes facilidades que tiene este software. Como mencionamos, hay softwares que todo lo hace en un solo archivo. Eso hace que el archivo sea más pesado. A la hora de querer hacer renderizaciones se hacen más pesadas, y el poderlo hacer de manera independiente o personalizado por pieza, eso nos ayuda mucho, sobre todo en no utilizar muchos recursos de nuestra computadora. Entonces, la verdad, la aplicación y la administración de ensamblajes en SolidWorks, la verdad es muy práctica. La verdad es una forma más estructurada en las cuales las empresas pueden llegar a hacer sus modificaciones, sobre todo en la parte de patentes. Muchas veces uno, cuando va a enviar el prototipo, no envía cuáles son las dimensiones precisas de las piezas. Entonces uno puede tener apartado cuáles son las medidas patentadas para la creación de la pieza, y en este caso mandarle a nuestro usuario o nuestro cliente
a lo mejor un plano más general, ¿no? Entonces nosotros podemos crearnos con esas particularidades y exclusividad de ciertas piezas que no se ven dentro de nuestro prototipo. Entonces, es algo como mencionamos, una de las herramientas o aplicaciones que maneja este software. Les recuerdo, este tipo de software lo usamos nosotros en formación para el trabajo, lo utilizamos en bachillerato tecnológico y sobre todo en nuestra universidad. Entonces, cualquier duda, cualquier información, pueden escribirnos en nuestra página web, pueden escribirnos en nuestras redes sociales, ya sea por Facebook, por Instagram, y con gusto estamos para atenderles y darles la solución a sus necesidades. También a la hora de publicar este contenido, ahí en los comentarios, por favor, nos pueden llegar a decir también qué dudas también o qué alcance les gustaría a ustedes saber de este software. A lo mejor ahorita lo hicimos nada más un poco más detallado en el tema de la administración de los ensamblajes, pero si en algún momento quieren ver videos de cómo darle material a un objeto, cómo poder llegar a hacer una simulación, cómo poder hacer un estudio medioambiental, por favor escríbanlo en los comentarios para nosotros poder continuar y poder dándoles contenido en estas masterclass. Entonces, nuevamente agradezco el tiempo que nos dieron para poder ver este contenido. Me vuelvo a presentar. Recuerden, mi nombre es Jaffer Rodríguez García, formo parte de la comunidad de computación del Golfo y parte de las ramas de formación para el trabajo, bachillerato tecnológico y nuestra universidad. Y recuerden que en computación del Golfo estamos para servirle, y sobre todo mencionar que computación del Golfo es para ti. Muchas gracias y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Computación del Golfo es para